Hola, bienvenidas todos y todos al semestre 2022. Yo soy Viviana Mejía y actualmente coordino la licenciatura en Historia. Por esta plataforma les daré un muy breve recorrido por el trayecto que les espera. Sin embargo, antes de iniciar, quiero decirles que entendemos que este inicio de semestre puede estar lleno de incertidumbre y retos inesperados, que incluyen no solo aquellos referentes a la salud o a la tecnología, sino también a la responsabilidad con su familia y trabajo. Es importante que sepan que en esta coordinación estamos abiertos para hablar con ustedes y ayudarlos con los retos que enfrentan. Sepan que si necesitan ayuda pueden pedirla, aquí estaremos para asistirles. Y sepan también que si no los podemos ayudar directamente, conocemos a alguien que sí puede. Nuestra meta principal este semestre es apoyarlos para que a la luz de estos retos puedan desarrollarse lo mejor posible. Los invito a tomar el tiempo necesario para sus tareas, pero también para cuidar de ustedes y de su familia. Y bajo este mismo escenario, les pido también su paciencia para con sus profesores. También enfrentamos problemas e incertidumbres que estamos aprendiendo a resolver cada día. Dicho lo anterior, les explico entonces el camino que tienen por delante. A continuación les presento el mapa curricular de la carrera. Este mapa está organizado de manera que puedan concluir sus estudios en 8 semestres. Sin embargo, la universidad ofrece flexibilidad para quienes requieren un poco más de tiempo. Como pueden observar, los 2 primeros semestres corresponden al tronco común. En el transcurso de estos 2 semestres compartirán las aulas con sus compañeros de las licenciaturas en Filosofía y en Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Sin embargo, 2 materias están destinadas a cursos específicos para ustedes: Introducción a la Historia e Historia de la Antigüedad. En este periodo podrán optar por una materia optativa ofrecida para estudiantes en esta etapa. También, y aunque no se señala en el mapa, deberán cumplir con el servicio social de primera etapa, aunque más adelante les explicaré de qué trata. Es importante que sepan que esta etapa está a cargo de la Coordinación de Tronco Común de Humanidades, quienes podrán orientarlos en este primer momento. A partir del tercer semestre, ingresan de lleno a la etapa disciplinaria, dependiente de la Coordinación de Historia. Como pueden observar, además de cursar las materias obligatorias del plan de estudio, podrán seleccionar entre una variedad de materias optativas. Estas materias, por ser variables y depender del proyecto académico de cada estudiante, solo están marcadas en el mapa en color azul. A partir del sexto semestre, ingresan a la etapa terminal. En este momento, además de las materias obligatorias y optativas, será momento de iniciar el servicio social de segunda etapa y sus prácticas profesionales. Para egresar, además de su carga académica, es necesario cumplir con los servicios sociales, divididos en comunitario o primera etapa, que les mencionaba durante los 2 primeros semestres, y el profesional o segunda etapa, que corresponde a la segunda parte de su carrera, así como las prácticas profesionales y la acreditación en el manejo de un segundo idioma. El servicio social comunitario se deberá cubrir los primeros 2 semestres y requiere de 300 horas de actividades destinadas al beneficio o interés de los sectores menos favorecidos o vulnerables de la sociedad. Por su parte, el servicio social profesional deberán iniciarlo una vez cubierto el 60% de su carga académica. En este caso, las actividades están encaminadas a la aplicación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que hayan obtenido y desarrollado en el proceso de su formación universitaria. Estas actividades se desarrollarán en 480 horas. Por su parte, las prácticas profesionales inician cuando se ha cubierto el 70% de los créditos. Dichas prácticas comprenden actividades y quehaceres propios de la formación profesional y su vinculación con el entorno social productivo. En cada caso, la facultad cuenta con una coordinación destinada para cada una de estas etapas, a donde podrán acercarse para solucionar sus dudas. En cuanto al segundo idioma, será necesario contar con una constancia que lo acredite, y en caso de que no sepan ningún otro idioma, pueden tomar cursos en la Facultad de Idiomas, donde es posible acreditarlo al menos una vez como materia optativa con valor de créditos para su carrera. Es importante que consideren que la universidad, además del calendario regular, ofrece cursos intersemestrales que tienen como objetivo que el estudiante pueda avanzar en su proyecto académico al cursar asignaturas incluidas en el plan de estudios. También, y esta es una de las oportunidades que personalmente considero muy importante,
cuentan con la posibilidad de solicitar la movilidad e intercambio estudiantil. Este programa permite a los estudiantes cursar un semestre en otra universidad nacional o internacional. Esta actividad les permitirá conocer otros estilos de aprendizaje, de vida, así como ustedes mismos experimentar el aprendizaje fuera de su entorno cotidiano, lo que fomenta el enriquecimiento de su formación académica y profesional. Todo lo que hasta ahora he explicado tiene como objetivo crear un perfil de egreso que permita que el licenciado en Historia, egresado de nuestra universidad, sea competente para analizar el pasado y el devenir histórico mundial, nacional y regional de manera sistemática, que le permita emitir opiniones que contribuyan a preservar los valores y la identidad social, analizar crítica e integralmente los procesos históricos según los referentes teóricos metodológicos de la disciplina, que contribuya a la construcción y transmisión del conocimiento de la sociedad. También realizar investigaciones que aporten al conocimiento de las diversas áreas de la historia, que propicien una mejor comprensión del pasado y su relación con el presente. Asimismo, es importante que sea capaz de desarrollar en grupos multidisciplinares criterios y técnicas didácticas en la enseñanza de la historia, con el fin de promover la reflexión sobre los procesos históricos, utilizando herramientas pedagógicas acorde a las necesidades de la comunidad donde desarrolla su práctica profesional. Asimismo, su formación le permitirá intervenir en las problemáticas culturales a través del diseño y la implementación de proyectos de gestión que articulen a los actores individuales y sociales para la conservación, divulgación e interpretación del patrimonio cultural y natural y la divulgación del conocimiento histórico con el fin de fomentar la responsabilidad social de su quehacer profesional. De esta forma, nuestros egresados pueden desarrollarse en el ámbito profesional en áreas del sector público, privado, así como de manera independiente. En el sector público es posible coordinar proyectos para el gobierno federal, estatal, municipal, así como órganos descentralizados o en partidos políticos. En el sector independiente es posible la realización de consultorías o desarrollarse en el campo de la enseñanza, ya que estarán preparados para impartir clases a nivel medio y medio superior. Dentro del sector privado, tendrán la capacidad de realizar investigaciones y proyectos de difusión para medios de comunicación masiva, industrias culturales, así como compañías independientes, como por ejemplo editoriales. Finalmente no estoy con ustedes en este momento para resolver sus dudas, sus preguntas, escuchar sus comentarios, pero sepan que estamos abiertos en todas las coordinaciones para recibirlos, aunque de momento sea solo por correo electrónico. Estamos para resolver sus dudas. Gracias y les deseo buen inicio de semestre.